Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura en un mundo que anda confundido. Pedimos, Padre, que al abrir esa palabra hoy, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. Te ruego, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos a comprenderla. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio para hoy es Moisés y los profetas. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es el hecho de que todas las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios se encuentran en los escritos de Moisés. Es decir, toda doctrina de la Biblia, toda enseñanza de la palabra de Dios ya se halla en los libros de Moisés, específicamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Yo podría darle una lista de doctrinas que se encuentran allí. Solamente a manera de introducción les voy a mencionar algunas que se hallan claramente reveladas. Tenemos, por ejemplo, la doctrina de la creación, se encuentra allí en Génesis. La doctrina del pecado, del origen del mal, está allí en Génesis también. La idea de la redención, el matrimonio, la Trinidad, entre muchas otras doctrinas, se encuentran específicamente en este segmento de la Escritura que se conoce como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Pero no solamente se encuentran allí las doctrinas generales de la Biblia, sino que se encuentran también algunas doctrinas específicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sabían ustedes que todas las doctrinas de la Iglesia Adventista se pueden comprobar nada más de los 5 libros de Moisés? Ahora no vamos a tomar tiempo para hacer eso, pero si tuviera el tiempo les demostraría que todas nuestras creencias fundamentales y distintivas también se hallan en los 5 libros de Moisés. Permítame mencionarles algunas. El sábado se encuentra en el libro de Génesis. El estado de los muertos se encuentra en diferentes textos en estos 5 libros de Moisés. La vida saludable, la dieta que Dios dio originalmente al hombre y los secretos de la salud están en Génesis, el capítulo 1. Se encuentra también la doctrina del santuario, especialmente en el libro de Levítico encontramos una exposición detallada del santuario. Se enseña claramente la doctrina del diezmo en los libros de Moisés, especialmente en Levítico, pero también se encuentra en Génesis. El espíritu de profecía, es decir, el llamado de Dios a los profetas para presentar el mensaje de Dios, se encuentra también allí en los escritos de Moisés. Es decir, los escritos de Moisés son fundamentales en la Sagrada Escritura. Toda enseñanza, toda doctrina general y también toda doctrina distintiva de la Iglesia Adventista se encuentra en los libros de Moisés. Ahora, después de Moisés, tenemos otras partes del Antiguo Testamento. Moisés escribió aproximadamente unos 1450 años antes del nacimiento de Jesús. Unos 50 años más tarde tenemos la conquista de la tierra de Canaán por Josué y los israelitas. Ya Moisés para este tiempo había muerto, había escrito sus libros, pero había muerto. Lo interesante es que en el libro de Josué, que describe eventos que pasaron en el año 1400 antes de Cristo, Josué se refiere a Moisés y a sus escritos más de 58 veces en su libro. Es decir, que Josué no trajo ninguna doctrina nueva, ninguna enseñanza nueva. Lo que hizo fue tratar de implementar en el pueblo lo que había escrito y lo que había enseñado Moisés. Es decir, Josué confirma, amplifica y explica
lo que enseñó Moisés, pero no le añade ni contradice lo que escribió Moisés. Permítame darles un par de ejemplos del libro de Josué para que ustedes puedan ver cómo Josué apeló a la revelación que Dios dio a Moisés. Josué, el capítulo 8 y el versículo 30 y 31, habla de la manera en que se debía edificar el altar de Jehová. Y quiero que noten cómo Josué manda a construir el altar de la misma manera como había mandado Moisés. Dice allí, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Y ahora noten cómo lo edificó. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Noten que Josué construyó el altar en armonía con lo que había enseñado Moisés. Es decir, Josué no inventó nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas ideas. Lo que hizo fue implementar lo que había enseñado Moisés antes que él. Noten otro ejemplo también de Josué, el capítulo 22 y los versículos 4 y 5. Josué, el capítulo 22 y los versículos 4 y 5. Aquí Josué está amonestando al pueblo de Israel de que ellos sean fieles a Dios. Y fíjense lo que dice Josué que debe hacer el pueblo para ser fiel a Dios. Nuevamente Josué 22, 4 y 5. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y luego noten el versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Noten que cuando Josué insta al pueblo a ser fiel a Dios, Josué les enseña que deben tener cuidado de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, mandó a guardar al pueblo de Israel. Es decir, que aproximadamente en el año 1450, Moisés escribió sus libros. 50 años más tarde, en el año 1400, Josué está animando al pueblo de que siga lo que enseñó Moisés en sus 5 libros. Ahora debemos movernos a la época de los jueces. La época de los jueces es un periodo que cubre aproximadamente desde el año 1300 hasta el año 1100 antes de Cristo. Es decir, que desde los días de Josué, en el año 1400, hasta el año 1300, gobernó Josué y se siguieron las pautas que estableció Moisés. Pero en el año 1300,